Sarah Wells miró el reloj y, sin bajar el ritmo, siguió limpiando el escaparate de la farmacia. Faltaban 10 minutos para terminar su turno y quería llegar al banco antes de que cerrara. Hoy era un día especial. Iba a hacer el último pago de la crucero de sus sueños. Wells trabajaría tan duro si hubiera clientes, refunfuñó el señor Parkinson, el anciano propietario de la farmacia, asomándose desde la caja. Si los hubiera, trabajaría aún más duro, replicó Sarah sin dejar de fregar. Hacía tiempo que había aprendido a responder a las pullas de su jefe, ya que en los 4 años que llevaba trabajando en su farmacia había desarrollado una inmunidad especial a las quejas de los ancianos. La señora Parkinson, la esposa del propietario, lo llamaba inmunidad al marasmo senil, pero solo cuando su marido no la oía. Sarah, de 37 años, era una experta en cambiarse rápidamente. Después de despedir al último cliente, se escondió en el cuarto de servicio y, 3 minutos después, salió completamente transformada. La bata blanca de trabajo y el modesto moño dieron paso a una melena pelirroja y suelta y a un maquillaje capaz de provocar un choque cultural a los conservadores habitantes de Cincinnati. «Dios mío, Wells», suspiró el señor Parkinson, «vuelves a estar como esa. ¿Cómo se llama la de la televisión?» «¿Lady Gaga?», supuso Sarah con una sonrisa. «Dios te bendiga, niña. Esa que se disfraza de hombre en Halloween. Una drag queen». Sarah se rió mientras se arreglaba la sombra azul esmeralda de sus ojos, que se fundía suavemente en unas perfectas líneas gráficas. «La próxima vez le daré una clase de maquillaje, señor Parkinson. A ver si la señora Parkinson se vuelve a enamorar de usted». «Vete ya, descarada», dijo el anciano con un gesto inofensivo, pero Sarah se dio cuenta de que sus ojos brillaron por un instante con picardía juvenil. Saltando los charcos que había dejado la lluvia matinal, Sarah se apresuró hacia el banco de la calle de al lado. Sus tacones resonaban en la acera al ritmo de su palpitante expectación. Durante 3 años había ahorrado cada dólar extra de sus modestos ingresos. Durante 3 años había trabajado los fines de semana como asesora en una tienda de cosméticos. 3 años soportando las burlas de su marido por sus ridículos sueños de una vida mejor y sus constantes comentarios sobre su aspecto. Lo irónico era que Sarah era una mujer realmente guapa, alta, delgada, con rasgos finos y un cuerpo tonificado, fruto de sus carreras matutinas. Pero Lowell, su marido, tenía un talento especial para encontrar defectos inexistentes. «¿La yegua vuelve a dar patadas por toda la casa?», era su saludo habitual cuando ella volvía del trabajo. «Cúbrete las tetas, nadie quiere ver tus pechos. Si el escote estaba siquiera ligeramente abierto. Te ha crecido el culo como a un hipopótamo», cuando se ponía unos vaqueros ajustados. El banco la recibía con aire acondicionado y la sonrisa de Daisy, la cajera, que a lo largo de los años se había convertido en testigo de su maratón financiero. «¿El último pago, Sarah?», preguntaba Daisy mientras cogía el sobre con el dinero en efectivo. «Has acertado», asintió Sarah, incapaz de contener una sonrisa. «Ahora es oficial. Dentro de una semana estaré chapoteando en las aguas turquesas del Mar Caribe». «No puedo creer que hayas aguantado tanto tiempo», dijo Daisy sacudiendo la cabeza. «Yo habría flaqueado y me habría gastado el dinero en otra cosa». «¿Por ejemplo?» «Por ejemplo, en callarle la boca a tu...». Daisy se calló y sonrió con torpeza. «Lo siento, no quería...». «No pasa nada», dijo Sarah con un gesto de indiferencia. «Sé lo que piensas de mi marido». Daisy era una de las pocas personas que sabía cómo trataba Lowell a Sarah. No es que la pegara, eso habría sido demasiado obvio y primitivo. Su método era mucho más sofisticado. Destruir lentamente y metódicamente su autoestima, día tras día, gota a gota, como una tortura china con agua. «Te mereces estas vacaciones», dijo Daisy con firmeza mientras sellaba el recibo. «Oficialmente pagadas.
Al final de la semana que viene, eres libre. Con la sensación del deber cumplido, Sara salió del banco. Ahora solo quedaba lo más difícil: decirle a Lowell que había comprado 2 billetes. Por supuesto, él se quejaba cada vez que ella mencionaba sus planes, pero en el fondo ella esperaba que fuera solo su forma habitual de comunicarse. Al fin y al cabo, ¿qué hombre rechazaría unas vacaciones pagadas en un paraíso tropical? Al llegar a casa, Sara se encontró con la imagen habitual: Lowell tirado en el sofá, con una lata de cerveza en una mano y el mando a distancia en la otra. El canal deportivo estaba retransmitiendo algún partido, pero Lowell parecía estar mirando al vacío, sumido en sus pensamientos. «Hola», dijo Sara tratando de sonar despreocupada. «Tenemos que hablar». Lowell la miró de reojo y resopló. «¿Te has vuelto a pintar la cara para ir a la guerra? Pareces una prostituta de la Vinea Avenue». Sara hizo caso omiso del comentario. Tras años de matrimonio, había aprendido a filtrar la mayor parte de las palabras hirientes con las que su marido la colmaba a diario. «He hecho el último pago», dijo, sacando de su bolso unos folletos turísticos y un sobre con los billetes. «Un crucero por el Caribe, 10 días, todo incluido. Zarpamos el próximo viernes». Lowell dejó lentamente la lata de cerveza sobre la mesa, se enderezó y la miró como si acabara de anunciar su intención de vender la casa y mudarse a Marte. «¿Qué diablos? Te lo dije. Te lo he dicho muchas veces, que estaba ahorrando para un crucero para los dos». «Pensaba que eran tus fantasías de mujer», dijo Lowell con una sonrisa burlona. «¿De verdad has gastado dinero en esa tontería?» Sara sintió cómo la familiar tensión crecía en su interior. Había hablado con él cientos de veces sobre ese crucero. Le había enseñado fotos del crucero, las rutas, incluso el menú de los restaurantes a bordo. Él siempre se había mostrado indiferente, pero nunca había dicho «Ariao» directamente. «No es una tontería, Lowell. Son unas vacaciones que los dos necesitamos». «No necesito vacaciones contigo». Lowell se levantó de repente, elevándose por encima de ella. «¿No te he dejado claro? Tú no vas a viajar con mí». El tiempo pareció detenerse. Sara parpadeó, tratando de asimilar lo que había oído. «¿Qué significa viaje?», dijo lentamente. «¿Ibas a ir sin mí?». Y entonces se dio cuenta de algo que no había visto antes. Una ligera confusión que se reflejó en el rostro de su marido. Una sombra apenas perceptible de culpa que rápidamente se transformó en agresividad. «Tengo mis propios planes, ¿está claro?», ladró Lowell. «Y no incluyen llevarte por todo el Caribe». «¿Qué otros planes?». Sara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Lowell, he estado ahorcando para este crucero durante 3 años. He trabajado sin descansar». «¿Y quién te ha obligado?», dijo él, encogiéndose de hombros. «¿Te he prometido algo? ¿Te he jurado que iría contigo a cualquier parte?». «Eres mi marido», dijo Sara con voz temblorosa. «Llevamos 8 años casados. ¿Y ahora tengo que darte explicaciones de todo lo que hago?». Lowell se acercó de repente a ella, inclinándose sobre ella con todo su cuerpo. «Devuelve esos estúpidos billetes y devuelve el dinero. O vete tú sola, me da igual». Sara no se movió del sitio, aunque por dentro se sentía paralizada por el miedo y la humillación. «No ibas a ir solo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Con quién pensabas pasar esos 10 días?». El rostro de Lowell se descomponía de rabia. «No es asunto tuyo con quién paso el tiempo. Soy tu mujer, es asunto mío». «No eres nadie», espetó Lowell. «¿Crees que tu maquillaje de guerra y tu constante parloteo sobre el crucero te hacen especial? Eres una simple farmacéutica con un ego inflado. Tienes 37 años y todavía te crees una estrella». Ese comentario hirió profundamente a Sara. Sabía que su marido no aprobaba su maquillaje, pero hasta ahora nunca había sido tan cruel. Normalmente,
Lowell se limitaba a burlarse de su aspecto, pero ahora había golpeado directamente en el corazón de sus sueños. Ser alguien especial, al menos a sus propios ojos. ¿Por qué me tratas así? Fue todo lo que pudo decir. Porque te lo mereces, respondió Lowell con frialdad. Y ahora quita eso, señaló los billetes y los folletos, de mi vista. Se dio la vuelta hacia la televisión, dejando claro que la conversación había terminado. Sara subió lentamente las escaleras hasta su dormitorio. Le temblaban las manos y apenas podía mantenerse en pie. Se sentó en el borde de la cama y miró las entradas, la encarnación material de 3 años de esperanzas y sueños. Había algo en el comportamiento de su marido que era tan extraño, tan fuera de lugar incluso en su complicada relación, que Sara se sintió como una detective que había encontrado una pista. Se acercó lentamente a su escritorio. Lowell siempre había sido descuidado en las tareas domésticas, esperando que Sara limpiara, ordenara y organizara por él. Junto al ordenador había unos papeles, unos recibos. Sara les echó un vistazo y se quedó paralizada. Era un recibo de pago de un crucero, el mismo crucero para el que ella había comprado los billetes, pero las fechas eran diferentes. Lowell planeaba zarpar 3 días antes. Con una creciente sensación de irrealidad, Sara encendió el ordenador. Lowell nunca había cambiado la contraseña. Su arrogancia y su confianza en la sumisión de ella le habían jugado una mala pasada. Correo electrónico. Entrantes. El corazón de Sara latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Varios correos de una tal Talbot Reed. Sara recordaba vagamente ese nombre, una compañera de Lowell de su empresa de sistemas de calefacción y ventilación, una chica guapa, morena y de ojos fríos, que se había presentado brevemente en una de las pocas fiestas de empresa a las que había sido invitado su marido. Estoy deseando que llegue nuestra pequeña aventura. 10 días, solo tú y yo. El marido de tu compañera de trabajo me está acosando, dice que me conoce. Me ha costado mucho librarme. La última carta hizo que Sara se estremeciera. ¿Compañera? Talbot pensaba que Sara era solo una compañera de trabajo de Lowell. De repente, todo cobró sentido. Lowell no solo la engañaba, sino que llevaba una doble vida. Al parecer, no llevaba el anillo de boda al trabajo. Quizás incluso insinuaba que no estaba casado, sino que vivía con una mujer. Y ahora iba a gastarse el dinero de Sara, el dinero que ella había ahorrado durante 3 años, privándose de todo, en un crucero romántico con su amante. En lugar de lágrimas y desesperación, Sara sintió que algo se rompía dentro de ella. Pero no era el corazón. Eran los muros que ella misma había construido alrededor de su alma para protegerse del dolor. Una década de humillaciones, manipulaciones e insultos verbales había llegado a su punto álgido, la traición. Sus piernas la llevaron hacia abajo. Lowell seguía sentado frente al televisor, terminando su segunda lata de cerveza. Talbot Reed, dijo Sara con voz temblorosa por la tensión. Vio cómo se tensaban los hombros de su marido, cómo se volvía lentamente hacia ella y cómo en sus ojos se reflejaba una sorpresa auténtica y genuina. ¿Qué? Talbot Reed, repitió Sara. La mujer con la que ibas a irte de crucero con mi dinero. ¿Has estado husmeando en mis cosas? Lowell se levantó de un salto con el rostro desencajado por la ira. Soy tu esposa, respondió Sara con gélida calma. Tengo derecho a saber en qué gastas mi dinero. ¿Tu dinero? Lowell se rió, pero no había ni una pizca de alegría en su risa. Te dejo trabajar en esa farmacia cutre, aunque podría obligarte a quedarte en casa. Soporto tu ridículo aspecto y esa charla constante sobre el crucero. Te doy un techo. ¿Y te atreves a hablar de ese dinero? Sara se quedó callada, mirando al hombre al que una vez amó. Ahora, en ese momento, lo veía tal y como era. Un tirano mezquino y malvado, incapaz de amar o de agradecer.
Pagué un crucero caro, dijo lentamente, y tú gritaste, «No vas a venir conmigo». «¿Y qué?», dijo Lowell con desdén. «No importa», sonrió Sara. «Solo quería recordar este momento, la gota que colmó el vaso». Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Lowell desconcertado, mirándola. En el dormitorio, Sara sacó una vieja maleta de debajo de la cama y abrió el armario. Sus manos no temblaban, su corazón latía con regularidad. En su interior había un vacío frío y resonante que se llenaba lentamente con algo nuevo, desconocido y aterrador, el deseo de venganza. Durante 3 días, Sara se mantuvo en pie gracias a la adrenalina. 3 días después de descubrir la infidelidad de su marido, siguió yendo al trabajo, sonriendo a los clientes y fingiendo que nada había pasado. En casa, apenas hablaba con Lowell, que parecía considerar el conflicto zanjado y había vuelto a su tono despectivo habitual. «¿Ya te has puesto tu pintura de guerra?», le espetó cuando Sara se disponía a ir al trabajo. «¿Alguna vez has pensado que tu jefa solo te mantiene por lástima?». Antes, esos comentarios la hacían encogerse por dentro, pero ahora rebotaban en una nueva coraza invisible. Era como si un trozo de hielo se hubiera instalado en su interior y creciera cada día más. Al 4.º día, se tomó el día libre y se fue al banco. «¿Sara?», exclamó Daisy sorprendida desde la caja. «Estuviste aquí hace unos días. ¿Ha pasado algo? Necesito saber cuánto puedo sacar por el Volkswagen y cuál es el crédito máximo que me puede dar el banco según mi historial crediticio», dijo Sara con firmeza. Daisy frunció el ceño. «¿Es algo grave?». «Se podría decir así». Media hora más tarde, Sara salió de la oficina del gestor de créditos con unas cifras que le hacían dar vueltas la cabeza. Por el coche que había comprado 4 años atrás, como mucho podía sacar 5.000. El préstamo máximo que el banco estaba dispuesto a concederle era de 20.000, con un interés desorbitario, por supuesto. Junto con sus ahorros, que no pensaba darle a su marido para su romántico viaje, eso le daba unos 30.000, una suma considerable para una farmacéutica de Cincinnati. Al salir del banco, Sara sintió una extraña ligereza. Era como si, al tomar la decisión de endeudarse durante muchos años, se hubiera liberado al mismo tiempo de una carga mucho más pesada, la necesidad de mantener las apariencias de una familia y respetar a un hombre que no merecía respeto. «¿No te parece que es demasiado?», preguntó Daisy cuando se encontraron en la cafetería después de su turno. «No», respondió Sara removiendo el café intacto. 8 años de humillaciones, Daisy. 8 años escuchando que era una fea, una fracasada, una yegua con ubres. 8 años intentando ser la esposa perfecta, soportando sus arrebatos de ira, su eterna insatisfacción. ¿Y qué he conseguido? Iba a gastarse mi dinero en un crucero con su amante. «Es un pedazo de mierda», suspiró Daisy. «Pero $30.000, ¿por venganza?». «No por venganza», dijo Sara dando por fin un sorbo al café ya frío. «Por libertad». Pasó los 2 días siguientes investigando. Cincinnati no era una ciudad muy grande, pero también tenía su barrio rojo. Varios bloques en la parte este de la ciudad, llenos de bares de dudosa reputación, moteles por horas y locales que se anunciaban como salones de masajes o clubes de citas. Sara nunca había estado en esos lugares. Salió con recelo del taxi en la esquina de Maple y la calle 14, en pleno corazón del barrio. A pesar de ser mediodía, las calles estaban casi desiertas. La vida nocturna del barrio aún dormía. «Oye, guapa», la llamó una voz ronca. «¿Buscas trabajo?». Sara se dio la vuelta y vio a un hombre bajito y calvo con una sonrisa untuosa. «No». «Qué pena», dijo el hombre chasqueando la lengua y mirándola de arriba abajo. «Con ese aspecto y ese maquillaje te harías de oro, sobre todo si sabes hacer algo más que abrir la boca». Sara sintió cómo una ola de repugnancia la invadía, pero la reprimió con esfuerzo.
Busco el flamenco rosa, dijo. Por allí, dijo el hombre señalando con la mano hacia un callejón. Al final hay un letrero de neón, pero ten en cuenta que Ronnie solo acepta a las mejores, y no le gusta que las chicas vayan sin recomendación. Sara asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se dirigió en la dirección indicada. Para su sorpresa, el callejón estaba limpio y casi acogedor. El letrero de neón, flamenco rosa, brillaba suavemente sobre la entrada de un edificio de 2 pisos, cuya fachada parecía mucho más decente que la de los edificios vecinos. En la entrada la recibió un guardia de seguridad, 2 metros de músculos con un traje impecable. «Necesito hablar con Ronnie», dijo Sara tratando de que su voz sonara segura. «¿Tiene cita?», preguntó cortésmente el guardia. «No». «Entonces tiene que rellenar un formulario». Diciendo esto, le entregó una tableta con una hoja adjunta. Ronnie las revisa todas las noches y decide quiénes pasan a la entrevista. «No busco trabajo», aclaró Sara. «Tengo una propuesta poco habitual». El guardia la miró de arriba a abajo, fijándose especialmente en su maquillaje profesional. «¿Es usted clienta?». «Podría decirse así». El guardia dudó un instante y luego introdujo el código en la puerta. «Segundo piso, la recepción está al final del pasillo. Sophie la recibirá». El vestíbulo del flamenco rosa parecía el de un hotel de lujo. Iluminación tenue, sofás de terciopelo, cuadros en las paredes. Si no fuera por las chicas semidesnudas que bebían cócteles perezosamente en la barra, Sara habría pensado que había entrado en algún club bohemio. Sophie era una rubia menuda, de mirada penetrante y con aires de secretaria del director general de una corporación. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, mirando a Sara con interés profesional. «Necesito hablar con Ronnie, en persona. La señorita Hammond tiene una agenda muy apretada. Es importante. Para todos ustedes las solicitudes son importantes», suspiró Sophie. «¿Busca trabajo? No. ¿Servicios? No exactamente». Sophie frunció el ceño. «Señorita Wells, Sara Wells». «Señorita Wells, el Flamenco Rosa es un establecimiento con un perfil muy concreto. Si no busca trabajo ni servicios, me temo que no entiendo en qué puede ayudarla la señorita Hammond. Quiero ofrecerle un trato». La señorita Hammond no hace tratos con desconocidos. La puerta detrás de Sophie se abrió y entró en la recepción una mujer alta con el pelo pelirrojo como el de Sara. Tenía unos 50 años, pero parecía más joven. Una postura perfecta, una mirada penetrante y un aura de autoridad incuestionable. «¿Qué ocurre, Sophie?», preguntó, y Sara notó la ronquera en su voz, consecuencia de muchos años de fumar. «Esta mujer quiere hablar con usted, señorita Hammond. Le he explicado que sin cita previa no pasa nada», dijo la mujer mirando atentamente a Sara. «Tiene una cara interesante. Pase, señorita Wells, Sara Wells». «Pase, señorita Wells. Soy Roxy Hammond, pero todos me llaman Ronnie». El despacho de Ronnie estaba decorado con un estilo sobrio, sin la pomposidad que cabría esperar. Estanterías llenas de libros, muebles caros, un ordenador de última generación sobre la mesa. El único indicio de la naturaleza del negocio era un gran cuadro de estilo Art Deco colgado en la pared. Una mujer desnuda, elegantemente curvada en una danza. «Bien, señorita Wells». Ronnie señaló la silla frente a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarla?». «Necesito su ayuda», dijo Sara sin rodeos. «Ya lo imaginaba», sonrió Ronnie. «La pregunta es qué tipo de ayuda busca en un burdel, si no es trabajo ni servicios tradicionales». «Quiero contratar a varias de sus chicas para un proyecto especial». Ronnie levantó una ceja. «¿Un proyecto especial?». «Una operación psicológica, si quiere», dijo Sara, entrelazando los dedos con nerviosismo. «Necesito chicas que se parezcan a mí, 6 o 7». Ronnie la observó en silencio durante unos segundos,
Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó un paquete de cigarrillos. ¿Le importa? Indicó los cigarrillos. No, claro. Sofía insiste en que lo deje. Ronnie encendió el mechero. Dice que ahuyenta a los clientes, pero yo creo que en mi negocio hay otras cosas que ahuyentan a los clientes. Por ejemplo, el miedo a que se entere la mujer. La última frase hizo que Sara se estremeciera. Ronnie notó su reacción y entrecerró los ojos. Ya sé lo que pasa, dijo lentamente. Tu marido. Sí. ¿Y tú quieres... qué? ¿Organizarle una noche inolvidable con varias chicas, grabarlo todo con una cámara y luego chantajearlo? No, Sara negó con la cabeza. Aunque no es mala idea. Créeme, no es tan buena, resopló Ronnie. El chantaje es un asunto sucio y peligroso. ¿Entonces qué? Sara respiró hondo. Sospecho que no me creerás, pero lo intentaré explicarte. Durante los siguientes 15 minutos, le contó a Ronnie su historia. Los años de humillación, el crucero, la traición de su marido, la amante de éste y el plan que había empezado a gestarse en su cabeza. Ronnie la escuchó sin interrumpirla, exhalando finas volutas de humo. Cuando Sara terminó, apagó el cigarrillo y se recostó en el respaldo de la silla. En 20 años en este negocio lo he visto todo, dijo lentamente. Pero esto es la primera vez. No me cree, suspiró Sara. Al contrario, le creo absolutamente, sonrió Ronnie, y por un instante su rostro severo se suavizó. ¿Sabe por qué abrí este local? ¿Por qué? Porque hace 22 años yo estaba en su lugar, solo que yo no tuve el valor de vengarme. Simplemente huí, cambié de nombre y empecé una nueva vida. Pero a veces, sobre todo por las noches, pienso, ¿y si hubiera actuado de otra manera? ¿Y si en lugar de huir le hubiera demostrado que no podía tratarme así? Sara se quedó callada, sintiendo que entre ella y esa mujer extraña, la dueña del burdel, se estaba creando un vínculo inesperado. ¿Entiendes que esto te va a costar mucho dinero? Preguntó Ronnie. Tengo dinero, asintió Sara. 30.000. Vendí mi coche y pedí un préstamo. 30.000. Ronnie negó con la cabeza. Es mucho dinero para una mujer que trabaja en una farmacia. Vale la pena. ¿Estás segura? Más que segura. Ronnie se levantó y se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Cincinnati de tonos púrpura y dorados. ¿Sabe qué es lo más interesante de mi negocio, señorita Wells? Preguntó sin volverse. Que no les doy sexo a las personas. Les doy ilusiones, por una hora, por una noche, pero tan convincentes que vuelven una y otra vez. Su esposo la engaña con una compañera de trabajo, ¿verdad? Sí. Y usted quiere que empiece a dudar de su cordura. Exactamente. Es decir, en realidad quiere crear una ilusión para él, o más bien una pesadilla. Sí. Ronnie volvió a la mesa y pulsó el botón del intercomunicador. Sophie, tráeme a Jezabel, y que venga Candy cuando termine. Se volvió hacia Sara y le sonrió, esta vez de verdad. Me doy la mitad del dinero ahora y la otra mitad cuando termine el trabajo, sin pagarés, sin contratos, solo dinero y mi palabra. De acuerdo. Sara sintió que el corazón le latía más rápido. Y otra cosa, Ronnie se inclinó hacia adelante. Mis chicas son profesionales. Tienen su propio código de honor y trabajan según unas normas estrictas. Nada de violencia, nada de drogas, nada de chantaje. No te pido nada de eso. Bien. Entonces, Ronnie extendió la mano sobre la mesa. Bienvenida al Flamenco Rosa, señorita Wells. La puerta del despacho se abrió y Sara se dio la vuelta. En el umbral había una mujer alta y morena de unos 30 años, con una figura que recordaba a Sarina y unos penetrantes ojos oscuros. ¿Me llamabas, Ronnie? Sí, Jezabel, asintió la dueña del burdel. Te presento a Sara Wells. Tenemos un proyecto muy interesante, la habitación del segundo piso del Flamenco Rosa, que Ronnie había destinado al proyecto El Fantasma,
Así es como ella misma había bautizado el plan de Sara. Parecía el camerino de un teatro. Enormes espejos con lámparas, mesas repletas de cosméticos, maniquíes para pelucas y percheros. «No te impresiones demasiado», sonrió Jezabel al notar la mirada de sorpresa de Sara. «Normalmente aquí se hacen sesiones fotográficas temáticas. Ronnie cree que el contenido de calidad atrae a la clientela premium para el sitio web. Menos gentuza y más pervertidos generosos», añadió Candy, una rubia llamativa con una mirada inesperadamente perspicaz y analítica. «Y están dispuestos a pagar el doble si ven que sabemos meternos en el papel». En los últimos 3 días, Ronnie ha reunido un equipo completo de bios, 6 chicas con un físico y una complexión lo más parecidos posible a los de Sara. Jezabel es una morena de 30 años, cínica pero perspicaz, de la misma estatura que Sara. Candy es una ex-stripper con una memoria prodigiosa para los detalles y una mente matemática. Lulu es una actriz que, se ha visto envuelta en la prostitución, pero ha conservado sus dotes interpretativas. Pearl es una indupo de la industria con instintos maternales y una empatía natural. Vivian es la más joven y la más parecida a Sara. Y Cora es una experta en solicitudes extrañas, como ella misma se describe, una mujer de carácter imperturbable y con un conocimiento enciclopédico de las debilidades humanas. Sara estaba nerviosa delante de ellos, sintiéndose como una profesora en su primer día de trabajo. Los 6 la miraban con distintos grados de interés, desde la curiosidad cortés de Pearl hasta la evaluación franca de Vivian. «Muy bien, señoras». Ronnie dio una palmada para llamar la atención. «El tiempo es oro, y nosotros no tenemos mucho. Sara, explícales en pocas palabras en qué consiste la operación». Sara respiró hondo. En los últimos días había repetido su historia tantas veces que las palabras salían de su boca automáticamente. «Mi marido me está engañando con una compañera de trabajo. Se van de crucero, para el que he estado ahorrando durante 3 años. Quiero que ese crucero sea inolvidable para él, pero no como él lo ha planeado». «¿Y cuál es el plan?», preguntó Jezabel encendiendo un cigarrillo fino. «Todas vosotras». Sara miró a las chicas. «Vais a hacer de mí en el crucero. Apareceréis delante de mi marido en diferentes lugares, en diferentes momentos, de pasada, para que piense que ve un fantasma o que se está volviendo loco». «¿Y qué le impide acercarse y comprobarlo?», preguntó Cora con razón. «Miedo», respondió Sara. «Tendrá miedo de que su amante se entere de que está casado. Ella cree que solo soy una compañera de trabajo». «Astuto», asintió Cora. «No podrá demostrar abiertamente que te conoce». «Vale, la idea está clara», dijo Ronnie recorriendo la habitación. «Ahora tenemos que convertir a estas chicas en copias perfectas de vosotras. Empecemos por el aspecto físico». Se volvió hacia Sara. «Desvestíos». «¿Qué?». Sara retrocedió involuntariamente un paso. «Tenemos que ver vuestra figura», explicó Ronnie, «para encontrar ropa lo más parecida posible. No os preocupéis, aquí no hay extraños». Sara se agarró con inseguridad los botones de la blusa. Nunca se había desnudado delante de extraños, y mucho menos delante de un público así. Pero no tenía escapatoria. El plan exigía precisión. Lentamente, tratando de no pensar en las 6 pares de ojos clavados en ella, Sara se quitó la blusa y luego la falda. Obligándose a no cubrirse, se enderezó, quedando en ropa interior de algodón. «Vaya», silbó Vivian. «¿Y ese cabrón te llamaba yegua? Tienes el cuerpo de una modelo». «Es verdad», confirmó Pearl examinándola atentamente. «Tonificada, proporcionada». ¿Qué era exactamente lo que no le gustaba? «Todo», respondió Sara en voz baja, sintiendo un extraño alivio al saber que por fin alguien veía la realidad y no la versión distorsionada de su marido. Decía que tenía bi y un culo gordo de hipopótamo. «¡Qué gilipollas!», dijo Jezabel sacudiendo la cabeza.
Tienes unos pechos estupendos, una talla 90 y un culo por el que muchos clientes pagan extra. No es solo un capullo, apuntó Cora rodeando a Sara. Es un manipulador. Exacto, asintió Ronnie, lanzando una mirada de aprobación a Cora. El clásico truco, convencer a una mujer de que no es lo suficientemente buena para que no se vaya con alguien mejor. Veamos qué tenemos en el armario. Durante la siguiente hora, Sara observó cómo las chicas se probaban ropa parecida a la suya, comentando cada detalle de su aspecto y sus movimientos. Eran profesionales, lo entendió enseguida. Cada detalle, cada gesto tenía su importancia. Las prostitutas del flamenco rosa se tomaban la imitación de su imagen con la misma seriedad con la que un buen actor se prepara para un papel. Bien. Ronnie examinó críticamente los primeros resultados. La ropa es similar, las figuras son más o menos iguales. Ahora lo más importante es el maquillaje y las pelucas. Y ahí comenzaron las dificultades. Sara sacó su neceser de maquillaje del bolso y lo colocó todo sobre la mesa. Sombras profesionales, pinceles especiales, bases, correctores, iluminadores. ¿Sabes usar todo eso?, preguntó Candy con desconfianza, mirando la colección. Por supuesto, asintió Sara. No me pinto así por nada, requiere una técnica especial. Y nosotros pensábamos que era solo echar un poco de verde en los ojos y listo, comentó Jezabel. No, mi técnica es mucho más complicada. Mirad. Sara se sentó frente al espejo y comenzó a demostrar cómo creaba su maquillaje característico. Las chicas se agolparon a su alrededor, observando con creciente interés. «Joder», murmuró Cora cuando Sara mostró cómo hacer un degradado complejo en los párpados. «Es más difícil que hacerse pasar por virgen ante un jeque árabe». «Espera, aún no has visto cómo hago unas líneas perfectas», sonrió Sara, sintiendo una extraña satisfacción al ver que apreciaban su destreza. Una hora más tarde, cuando terminó, las chicas la miraban con auténtica admiración. «Ronnie», llamó Lulu, «tienes que ver esto». Ronnie, que se había ausentado para reunirse con Sophie, regresó a la habitación y se quedó paralizada al ver la transformación de Sara. «Vaya». Se acercó para examinar el maquillaje. «Es todo un arte». «He practicado durante años», admitió Sara. «Me ayudaba a sentirme más fuerte». «Y él odiaba tu maquillaje, ¿verdad?», preguntó Pearl con perspicacia. «Lo llamaba pintura de guerra», respondió Sara en voz baja. «Decía que parecía una prostituta». Las chicas se miraron entre sí. «No te ofendas», sonrió Jezabel, «pero daríamos mucho por saber maquillarnos así. Y yo que pensaba que solo nosotras nos poníamos máscaras a diario», murmuró Cora. «Bueno», dijo Ronnie dando una palmada. «Intentadlo vosotras». Las 3 horas siguientes se convirtieron en la clase de maquillaje más extraña de la vida de Sara. Fue pasando de una chica a otra, mostrando, explicando, corrigiendo. Para su sorpresa, las 6 resultaron ser alumnas muy aplicadas, especialmente Vivian, cuyo rostro era el más parecido al de Sari. «Muy bien», dijo finalmente Ronnie mirando los resultados. «Ahora las pelucas, encargadas especialmente a un disfrazador de teatro, eran de una calidad impresionante, pelirrojas como el fuego, idénticas a las de Sara. Cuando las chicas se las probaron, el efecto fue impresionante. «Pruébatela», dijo Vivian, tendiéndole la peluca a Sara. «Quiero vernos juntas». Sara se puso obedientemente la peluca sobre su propio pelo pelirrojo y se colocó junto a Vivian delante del espejo. El parecido era asombroso. «Impresionante», asintió Ronnie. «Pero necesitamos más. Necesitamos que os mováis como Sara, que habléis como Sara». «¿Jezebel?» «Yo soy especialista en eso», asintió Jezebel, observando atentamente a Sara. «Necesito que camines, hables y hagas tus gestos habituales. Yo te repetiré todo». Durante la siguiente hora, Jezabel estudió cada movimiento de Sara,
cada gesto, la forma de girar la cabeza y de mantener la espalda. Las demás chicas también observaban, tratando de absorber la imagen. Siempre mantienes la espalda recta, comentó Pearl, pero no como una bailarina, sino más bien como alguien que no quiere que le toquen. Y te muerdes el labio inferior cuando piensas, añadió Cora. Y cruzas las manos sobre el pecho a menudo, apuntó Lulu. Sara estaba impresionada por su capacidad de observación. Estas mujeres, consideradas basura por la sociedad, poseían una perspicacia y un talento para leer a las personas sorprendentes. Ya era tarde, cuando todas estaban cansadas pero satisfechas con el progreso, y Vivien de repente sonrió al mirar su rostro transformado en el espejo. «Oye, ¿quieres que te interprete no solo físicamente?», le guiñó un ojo a Sara. «Puedo follarme a tu marido borracho, ni siquiera notará la diferencia. Imagina su cara cuando le enseñes el vídeo». Las demás chicas se rieron, pero Pearl negó con la cabeza. «El encargo no incluye sexo, ya conoces las reglas». Ronnie no lo aprobaría. «Es broma», dijo Vivien restándole importancia. «Aunque, admítelo, la idea es divertida». Sara sonrió inesperadamente. «Gracias por la oferta, pero eso no entra en mi plan de venganza. Quiero que se vuelva loco de miedo, no de placer». «Bueno, si cambias de opinión», le guiñó un ojo Vivien, «yo siempre estoy dispuesta». Ronnie asomó la cabeza por la puerta. «¿Qué tal va, chicas?». Examinó con ojo crítico los primeros resultados del maquillaje. «Candy, así no vas a maquillar a los clientes. Vienen a nosotros en busca de fantasía, no de payasadas. Mira cómo lo hace Sara. Y a Sara. Sabes, tienes talento. Quizás después de todo este circo te quedes a trabajar con nosotros. Necesitamos una buena maquilladora. A los clientes les encanta que las chicas estén guapísimas». Sara se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. No se esperaba una oferta así. «¿Lo dice en serio?». «Por supuesto», asintió Ronnie. «Rara vez me equivoco con la gente. Tienes un talento que tu marido no supo ver, y yo estoy dispuesta a pagar por él». «Lo pensaré», murmuró Sara, tratando de asimilar lo extraño que sería convertirse en maquilladora en un burdel. «Estupendo», asintió Ronnie con satisfacción. «Ahora tenemos que discutir los detalles técnicos: cámaras, comunicación, horario de apariciones». Pasaron otras 2 horas elaborando un plan de acción detallado. Las maquilladoras profesionales que Ronnie conocía por sus contactos en el teatro crearon para cada día unas cámaras en miniatura integradas en joyas, pendientes, colgantes, broches. Las miniaturas de walkie-talkies, camufladas como auriculares normales, permitían a las chicas coordinar sus acciones a distancia. «Todavía tenemos que discutir vuestro horario», dijo Ronnie. «El crucero dura 10 días. Debemos crear la impresión de que Sara está literalmente en todas partes. En los eventos clave, como en el restaurante o en el espectáculo nocturno, es necesario que él vea a Sara desde diferentes ángulos y con diferentes atuendos. Es necesario coordinar vuestros movimientos por radio para que el efecto sea máximo. Puedo daros el programa de actividades del barco», añadió Sara. «Cuándo y dónde serán las cenas, los espectáculos y las excursiones. Así podréis planificar vuestras apariciones». Ya era bien entrada la noche cuando por fin terminaron. Las chicas, cansadas pero animadas, se retiraron a sus habitaciones. Sara se detuvo en la puerta, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. «¿No te arrepientes de tu decisión?», preguntó Ronnie, encendiendo otro cigarrillo. «Ni por un segundo», respondió Sara con firmeza. «Bien», asintió la dueña del Pink Flamingo. «Nos vemos mañana por la mañana. Tenemos mucho trabajo por delante». Al salir a la calle, Sara respiró profundamente el aire nocturno de Cincinnati. Sentía una extraña afinidad con aquellas mujeres que la sociedad consideraba marginadas. En cierto sentido, ella también era una marginada, invisible en su propia casa, sin voz en su propio matrimonio.
Pero eso se había acabado. Por primera vez en muchos años se sentía fuerte, y esa sensación la embriagaba más que cualquier alcohol. El Caribbean Princess, un monstruo de 15 cubiertas con capacidad para 3.000 pasajeros y 1.000 tripulantes, zarpó majestuosamente del muelle de Miami a las 7 en punto. Lowell y Talbot estaban en la cubierta superior, bebiendo champán de bienvenida y observando cómo la costa desaparecía poco a poco en la bruma. «Por nosotros», dijo Lowell, tocando la copa de Talbot con la suya. «10 días de libertad». «Por nosotros», repitió Talbot, enrollando un mechón de cabello castaño en su dedo. «¿Estás seguro de que ¿cómo la llamaste? ¿Tu compañera de piso?» «No empieces», frunció el ceño Lowell. «Ya te lo he explicado. Solo compartimos piso. Es una decisión puramente práctica, sin compromiso». Lowell ni siquiera sospechaba que, en el momento en que pronunciaba esas palabras, en un camarote 3 cubiertas más abajo, un grupo de extrañas pasajeras daba las últimas instrucciones. «El primer día trabajaremos lo mínimo», dijo Jezabel, tumbada en la cama y estudiando el plano del barco. «Solo nos familiarizaremos con el entorno y observaremos sus rutinas. Cora y yo empezaremos por la mañana», asintió Lulu, probándose una peluca. «Tenemos que averiguar dónde desayunan, almuerzan y cómo pasan el tiempo». «No os excedáis», les recordó Candy. «Las primeras Owondo deben ser fugaces, que piense que ha sido una visión». En el camarote contiguo, Vivian y Pearl ensayaban los últimos detalles del maquillaje. «El maquillaje de combate tiene que ser perfecto», dijo Pearl, examinando con ojo crítico el trabajo de Vivian. «Ese capullo seguro que lo primero que va a mirar es el maquillaje». La operación Fantasma comenzó el segundo día del crucero. Lowell desayunaba relajadamente en el restaurante principal del crucero cuando, con el rabillo del ojo, vio un destello de cabello pelirrojo. Giró bruscamente la cabeza, pero solo vio la espalda de una mujer que desaparecía tras una columna. Había algo familiar en su silueta, pero no tuvo tiempo de distinguirlo. «¿Pasa algo?», preguntó Talbot mientras untaba mantequilla en una tostada. «No, solo... me ha parecido», murmuró Lowell, sintiendo una ligera punzada de inquietud. «Deberías dormir», comentó Talbot. «Has dado vueltas toda la noche». Durante la siesta junto a la piscina, Lowell se quedó dormido en una tumbona. Al despertar, descubrió con sorpresa que Talbot se había ido. Levantándose perezosamente, se dirigió al bar para tomar un cóctel y se detuvo a mitad de camino. Al otro lado de la piscina, a la sombra de una sombrilla, estaba sentada una mujer con un maquillaje característico y un pelo pelirrojo intenso, imposible de confundir con ninguna otra. «¿Sara?», se le escapó antes de poder pensar. La mujer levantó lentamente la cabeza, lo miró directamente a los ojos y, en ese mismo instante, un hombre bronceado en bañador le tapó la vista. Cuando pasó, la tumbona bajo la sombrilla estaba vacía. «Joder», murmuró Lowell, frotándose los ojos. «Estás agotado, viejo. Por la noche del tercer día, Talbot lo obligó a ponerse el traje y a ir a la cena del capitán. No entiendo por qué tenemos que sentarnos a la mesa con desconocidos», refunfuñó Lowell mientras se ajustaba la corbata. «Porque hemos pagado por un paquete completo que incluye la compañía del capitán», respondió Talbot. «Y tú sonreirás y mantendrás una conversación trivial, como una persona civilizada». En la mesa del capitán se reunieron 8 pasajeros, entre ellos una pareja de ancianos de Texas, un profesor de literatura de Inglaterra con su esposa y una joven pareja de Chicago. Lowell se aburría y solo intervenía de vez en cuando en la conversación general. Cuando el camarero se inclinó para llenarle la copa, Lowell desvió la mirada por encima del hombro del empleado y se quedó paralizado. En una mesa alejada, bajo la suave luz de una lámpara de araña de cristal, estaba sentada Sara. Ella lo miraba directamente, bebiendo lentamente el vino con una pajita, un hábito que siempre le había irritado. «Disculpe»,
dijo Lowell, levantándose de un salto y volcando la copa. Debo... Corrió hacia la mesa, esquivando a los camareros y a las parejas que bailaban. Cuando llegó, allí estaba sentada una señora mayor y corpulenta con el pelo color lila. ¿Puedo ayudarle, joven?, preguntó ella sorprendida. Acaba de estar aquí. Lowell miró a su alrededor. Lo siento, me he equivocado. Al volver a la mesa, encontró a Talbot furiosa. ¿Qué demonios, Lowell? Has derramado vino sobre el profesor Higgins. He visto a un conocido, murmuró él. Lo siento. ¿Un conocido? Talbot entrecerró los ojos con recelo. ¿Quién exactamente? Nadie importante. Lowell evitó su mirada. Me lo pareció. Esa noche tuvo pesadillas. Corría por los interminables pasillos del transatlántico y, a cada paso, le esperaba Sara, con su característico maquillaje y su sonrisa inmutable. Se despertó empapado en sudor frío y se quedó sentado en el balcón de su camarote durante un buen rato, contemplando la negra superficie del océano. ¿Había sido una alucinación? ¿O Sara se había enterado de alguna manera del crucero y también había comprado un billete? Pero ¿por qué esconderse en lugar de montar un escándalo? No era propio de ella. Al cuarto día, las chitue se hicieron más frecuentes. «Ronnie, funciona», susurró Jezabel al micrófono oculto, observando cómo Lowell miraba nerviosamente a su alrededor en la cafetería. Ya se sobresalta con cualquier ruido. «Perfecto», dijo Ronnie por el auricular con voz tranquila. «Vivien, te toca». Se dirige al gimnasio. «Entendido», respondió Vivien. En el gimnasio, Lowell intentaba liberar la tensión acumulada levantando pesas. Cada día estaba más convencido de que Sara estaba en el barco, pero no podía preguntárselo directamente al personal. Tendría que explicarle a Talbot quién era Sara. Y si Talbot se enteraba de que estaba casado... 10 más, murmuró para sí mismo, levantando de nuevo la barra. En la pared de espejos frente a él se vio un reflejo. Cabello pelirrojo, sombras verdes en los párpados, pintalabios fucsia. La barra se le resbaló de los dedos sudorosos y Lowell apenas tuvo tiempo de apartarse para evitar lesionarse. «Ten cuidado, amigo», dijo el instructor bronceado ayudándole a levantarse. «¿Te has esforzado demasiado?» «Allí», dijo Lowell señalando el espejo. «¿Has visto a una mujer?» «Pelirroja, con maquillaje llamativo». El instructor miró perplejo la sala vacía. «Solo estamos nosotros, amigo. ¿Por qué no te tomas un descanso?» El quinto día comenzó con un terrible dolor de cabeza, resultado de una noche de insomnio y de haber bebido demasiado brandy para calmar los nervios. «¿Ya estás bebiendo en el desayuno?», se indignó Talbot al verlo verter whisky en el zumo de naranja. «Necesito relajarme», murmuró Lowell. «Tengo migraña». «Te pasa algo raro estos últimos días», dijo Talbot, mirando atentamente sus manos temblorosas. «Estás nervioso, casi no duermes. ¿Qué te pasa?» «Nada», respondió Lowell bruscamente. «Solo estoy cansado». «¿De qué?» «De descansar». Talbot puso los ojos en blanco. «Admite que te aburro». «No empieces», dijo Lowell, bebiéndose de un trago su vaso. «Necesito airearme». En la cubierta superior encontró un rincón apartado y encendió un cigarrillo, aunque había dejado de fumar hacía 5 años. Por dentro, la angustia iba en aumento. No entendía lo que estaba pasando. ¿Alucinaciones? Pero eran tan reales, y siempre fugaces, no podía acercarse para comprobarlo. «Lowell». Se estremeció y se volvió hacia el susurro. A pocos metros de él, apoyada en la barandilla, estaba Sara con un vestido blanco que nunca había visto antes. «¿Cómo estás aquí?», articuló con voz ronca dando un paso adelante. Sara sonrió en silencio y retrocedió hacia la escalera. «Espera». Lowell se abalanzó sobre ella, pero ya había desaparecido tras la esquina. Corrió por la cubierta empujando a los pasajeros sorprendidos hasta que se topó con un callejón sin salida. «Señor, ¿está bien?».
preguntó un camarero que pasaba por allí. ¿Ha visto a una mujer? Preguntó Lowell, jadeando. ¿Pelirroja, con un vestido blanco? Aquí no hay nadie, señor, dijo el camarero mirándolo con preocupación. Quizás debería llamar al médico del barco. En el camarote lo esperaba Talbot, furiosa. «Te has perdido la excursión a la isla», le espetó. «Te esperé en el muelle, llamé a tu camarote. ¿Dónde estabas?» Yo... Lowell se dejó caer sobre la cama. Me pareció ver a alguien conocido y salí corriendo tras él. ¿A alguien conocido? Talbot cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Quién es Lowell? ¿Quién es tan importante como para dejarme sola en una excursión por la que hemos pagado $600? Nadie, murmuró Lowell. Creo que tengo un problema con la vista. ¿O con la cabeza? ¿O con la conciencia? Preguntó Talbot con tono venenoso. ¿Sabes qué? Me voy al spa, y si vuelven tus poodle, diles que se vayan al diablo. Al séptimo día del crucero, Lowell estaba al límite. Veía a Sara por todas partes, en el restaurante, en los pasillos, en la cubierta. A veces sonreía, otras se limitaba a mirarlo en silencio. Un par de veces incluso le pareció ver a dos Saras a la vez, una en la piscina y otra en la entrada del bar. Son alucinaciones, se repetía mientras vaciaba el minibar de su camarote. Es el cansancio y el sentimiento de culpa. Talbot apenas hablaba con él, pasando los días en excursiones o en el spa y las noches en el salón de baile, donde rápidamente encontró compañía para bailar samba. Al octavo día, Lowell decidió que ya era suficiente. Tenía que averiguar la verdad. «Disculpe», se acercó al mostrador de recepción. «Necesito saber si Sarah Wells se encuentra entre los pasajeros». El empleado tecleó con una sonrisa cortés. «Lo siento, señor, pero no tenemos a ningún pasajero con ese nombre». «¿Está seguro?» Una mujer pelirroja, de unos 37 años, con maquillaje llamativo. «Me temo que no, señor. Viaja con otro nombre». Esa idea no se le había ocurrido. Sara podría haberse registrado con su apellido de soltera. ¿Puedo ver la lista de todas las pasajeras? Me temo que no, señor. La sonrisa del empleado se volvió forzada. Confidencialidad de la información. Esa misma noche ocurrió un incidente en el ascensor. Lowell regresaba del bar, bastante achispado para armarse de valor, cuando se abrieron las puertas del ascensor y vio a Sara. «¡Ya basta!», gritó lanzándose hacia adelante. «¡Tú! Sé que eres tú». Su mano atravesó el vacío. No había nadie en la cabina, solo el reflejo de su propio rostro desfigurado en la pared espejada. «Me estoy volviendo loco», susurró Lowell, deslizándose al suelo del ascensor. «Dios, me estoy volviendo loco». A la mañana del noveno día, Talbot lo encontró dormido en una tumbona en el balcón, abrazando una botella de whisky vacía. «Se acabó, Lowell», dijo ella fríamente sacudiéndolo por el hombro. «No me he tomado vacaciones para verte emborracharte y perseguir fantasmas». «Está aquí», murmuró Lowell, abriendo los ojos con dificultad. «Mi compañera de piso, Sara». «¿Sara?» Talbot frunció el ceño. «¿La misma Sara que trabaja en tu empresa? Dijiste que solo era una compañera de trabajo». «Mentí». Lowell intentó enfocar la mirada. «Vivimos juntos». «¿Quieres decir que te acuestas con dos mujeres?» La voz de Talbot resonaba con furia. «No. Bueno, sí, pero...» Lowell se agarró la cabeza. «Estamos casados. Formalmente. Pero hace muchos años que no hay nada entre nosotros». «¿Estás casado?» Talbot dio un paso atrás. «¿Estás casado, cabrón? ¿Y me has traído de crucero con el dinero de tu mujer, que, por cierto, trabaja en la misma empresa en la que yo acabo de empezar? ¿Cómo sabes que...?» Lowell se calló al ver la expresión de Talbot. «Porque es obvio. Una mujer no ahorra 3 años para pagarse un crucero con su compañero de piso». Lowell, desesperado, agarró a Talbot por el brazo. «Escucha, ella está aquí, en el barco.
Nos está vigilando. La he visto una docena de veces esta semana. Talbot le soltó la mano y retrocedió hacia la puerta. Estás completamente loco. En lugar de romper con tu mujer como es debido, nos engañas a las dos y ahora ves fantasmas. No, es ella de verdad. Lowell se levantó tambaleándose. Pregúntale al camarero. Aquí hay mujeres pelirrojas con sombras verdes por todas partes y... No he visto ni una sola mujer pelirroja con sombras verdes en todo el crucero, cortó Talbot. Da por terminado nuestro compromiso. Y reza para que tu mujer no se entere de mi número de teléfono. La última noche del crucero, Princesa del Caribe, se celebraba tradicionalmente con un gran baile de máscaras en la cubierta principal. Los pasajeros reían con sus extravagantes trajes, la orquesta tocaba música latinoamericana y el champán corría a raudales. La fiesta estaba en pleno apogeo. Lowell, pálido y agotado, estaba de pie junto a la barandilla, tratando de mantenerse alejado de la diversión general. Los últimos días se habían convertido en una pesadilla para él. Veía a Sarah por todas partes y ya no podía distinguir las alucinaciones de la realidad. Talbot, cansada de su extraño comportamiento, pasaba el tiempo con sus nuevos amigos sin prestarle apenas atención. ¿Quieres algo más fuerte? Talbot apareció de repente a su lado, ofreciéndole una copa de whisky. Al fin y al cabo, es la última noche. ¿Me estás hablando? Lowell la miró con desconfianza. Creía que lo nuestro había terminado. Así es, respondió Talbot con frialdad, pero solo nos queda una noche juntos, y te propongo que la pasemos de forma civilizada. La música se hizo más fuerte cuando el presentador anunció el comienzo del baile de máscaras. Decenas de parejas con máscaras venecianas comenzaron a girar en un baile. ¿Bailamos?, propuso Talbot, dando un sorbo a su copa. No estoy de humor, murmuró Lowell, mirando a su alrededor con recelo. Además, no sé bailar samba. No es samba, es un vals, suspiró Talbot. Está bien, como quieras. Ella se perdió entre la multitud, dejándolo solo. Lowell se bebió el whisky de un trago, sintiendo cómo el alcohol atenuaba un poco su constante inquietud. ¿Estaba realmente volviéndose loco? ¿Debería consultar a un médico cuando regresaran? De repente, vio un destello de pelo pelirrojo entre la multitud. Allí, en el baile de máscaras, entre cientos de personas, cualquiera podría pensar que era solo otra invitada. Pero Lowell lo sabía. Era Sarah. ¿Había decidido por fin mostrarse? Gritó, abriéndose paso entre las parejas que bailaban. ¡Espera! La figura pelirroja se escabullía, apareciendo en un lugar y luego en otro. Entonces Lowell vio una segunda figura igual, y una tercera. ¿Qué diablos?, murmuró, quedándose paralizado en medio de la pista de baile. Y entonces las vio a todas. 6 mujeres con vestidos blancos idénticos y máscaras venecianas. 6 mujeres con el pelo pelirrojo y el maquillaje característico de Sarah. Sombras esmeralda, delineador perfecto y pintalabios fucsia. Estaban de pie a los lados de la pista de baile, formando un círculo perfecto a su alrededor, inmóviles como estatuas en medio de la multitud en movimiento. «No», susurró Lowell, «no, no, no». Como si fuera una señal, las 6 dieron un paso adelante al mismo tiempo, luego otro, y otro más. Lentamente, inexorablemente, se acercaban, estrechando el círculo. Ninguno de los bailarines notó nada extraño. Para ellos no eran más que inofensivas participantes en un baile de máscaras. Pero Lowell lo sabía. Iban a por él. «¡Sarah!», gritó cuando las siluetas se acercaron tanto que pudo distinguir sus ojos a través de las rendijas de las máscaras. «¡Basta! ¡Deténganse!». La gente a su alrededor comenzó a volverse hacia él al oír su grito. La música seguía sonando, pero varias parejas dejaron de bailar y observaron con sorpresa al extraño hombre que gritaba en medio de la nada. Las 6 zar continuaron su espeluznante danza, cerrando el círculo.
Ahora se movían en el sentido de las agujas del reloj, acercándose lentamente. Lowell sintió cómo el pánico le oprimía la garganta. No tenía a dónde huir. Lo rodeaban por todos lados. Una de las zar sonrió, mostrando los dientes en una sonrisa depredadora, y extendió la mano hacia él. Lowell, susurró, ha llegado la hora de pagar. Algo se rompió en su interior. Con un grito de horror se lanzó hacia adelante, rompiendo el círculo y empujando a los sorprendidos bailarines. Corrió a ciegas, sin distinguir el camino, chocando con la gente y volcando bandejas con bebidas. Sabía que detrás de él le seguían 6 fantasmas idénticos. «¡Deténganlo!», gritó alguien cuando Lowell derribó a una anciana vestida con un traje de noche. 2 miembros de la tripulación intentaron bloquearle el paso, pero se escabulló entre ellos y salió disparado a la cubierta abierta. El viento nocturno le golpeó la cara, proporcionándole un alivio temporal. «Señor», lo llamó el oficial de seguridad. «Señor, ¿está bien?». Lowell se dio la vuelta y se heló. Justo detrás del oficial estaba una de las zar, inmóvil, con una máscara en la mano. Sus ojos estaban vacíos, como los de un muerto. «¡Ella!», gritó Lowell, señalándola con un dedo tembloroso. «¡Justo detrás de usted!». El oficial se dio la vuelta y volvió a mirar a Lowell con preocupación. «Señor, no hay nadie ahí. ¿Necesita asistencia médica? No estoy loco». Lowell retrocedió hacia la barandilla. «Están aquí, los 6. Me persiguen». «¿Quién le persigue, señor?». El oficial dio un paso cauteloso hacia adelante, manteniendo las manos a la vista. «Sara, mi esposa». Lowell se aferró a la barandilla, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. «Se ha dividido en 2. Se ha dividido. Son 6». «Lowell». A través del velo de horror, oyó la voz de Talbot. «¿Qué diablos has hecho? Has asustado a la mitad de los pasajeros». Ella estaba junto al oficial, y detrás de ella, Lowell vio a otras 3 zar que se acercaban lentamente. «¡No!», gritó, retrocediendo aún más. «¡Vienen!». El oficial intercambió una mirada con Talbot. «Señora, ¿conoce a este hombre?». «Por desgracia sí», suspiró ella. «Es un conocido. Tiene alucinaciones. Ve a su esposa por todas partes». «No estoy loco», gritó Lowell, pero su voz se convirtió en un chillido lastimero. «Es real. Todos son reales». «Señor», dijo el oficial, dando un paso más hacia él, «creo que sería mejor que fuera a la enfermería». «No se acerquen». Lowell se inclinó sobre la barandilla. El agua negra que se veía abajo le atraía con su calma. «Voy a saltar». «Dios mío, lo que faltaba», murmuró Talbot. «Lowell, deja este circo. Si tu mujer estuviera aquí, la vería. Y el oficial también. Y todos los demás». «Están confabulados», susurró Lowell, con los ojos brillando febrilmente a la luz de las linternas de la cubierta. «Tú y ella habéis conspirado para volverme loco». La situación se volvía cada vez más tensa. Se había reunido una multitud de curiosos y el oficial había pedido refuerzos. En algún lugar de su mente, Lowell era consciente de que se estaba comportando como un loco, pero no podía controlarse. De repente, vio un rostro familiar entre la multitud. No era Sara, sino Jezebel, la chica del flamenco rosa, que había acudido a él una vez para un encargo especial. Ella le sonrió y se llevó un dedo a los labios. Entonces todo cobró sentido. Flamenco rosa. Un burdel. Sara había contratado a prostitutas para que se hicieran pasar por ella. «Ya lo tengo», susurró Lowell, empezando a reír histéricamente. «¿Cómo no me di cuenta? Las contrataste tú». «¿Quién las contrató?», preguntó Talbot desconcertada. «Tú no», negó Lowell con la cabeza. «Sara. Ella contrató a las dobles, prostitutas del Pink Flamingo. Por eso hay tantas». Talbot intercambió una mirada con el oficial y en sus rostros se leía lo mismo. «Se ha vuelto completamente loco».
Lowell, dijo Talbot lentamente como si estuviera hablando con un niño. No hay dobles, no hay ningún Pink Flamingo, todo está en tu cabeza. ¡Mentira!, gritó Lowell, señalando el lugar donde acababa de estar Jezabel, pero ella ya no estaba allí. ¡Están aquí! ¡Están todos aquí! La noche terminó en la enfermería, donde el médico del barco le inyectó a Lowell un potente sedante. Talbot, sin decir una palabra, abandonó el crucero a la primera oportunidad, cuando al día siguiente el barco hizo su última parada en las Bahamas. Lo único que recibió de ella fue un breve mensaje: acude a un psiquiatra y no me vuelvas a llamar. Cuando el barco regresó a Miami, Lowell desembarcó abatido y destrozado. Apenas recordaba el camino a casa, el avión, el taxi, las calles familiares de Cincinnati, que ahora le parecían extrañas y hostiles. La puerta de su casa no estaba cerrada. Dentro había luz. ¿Sara?, preguntó con voz insegura al entrar en el vestíbulo. «Estoy en el salón», respondió una voz familiar. Sara estaba sentada en un sillón, bebiendo vino de una copa. Sobre la mesita de centro tenía un ordenador portátil. «¿Qué tal las vacaciones?», preguntó ella, sin rastro de ira ni amargura en la voz, solo fría curiosidad. «Ya lo sabes», dijo Lowell dejándose caer cansado en el sofá. «Estabas allí». «¿En serio?», Sara arqueó una ceja. «¿Y dónde estaba exactamente?». «Por todas partes», respondió Lowell, frotándose la sien. «Tú y tus clones o lo que sean. Contrataste a prostitutas del Pink Flamingo para volverme loco». Sara se rió, un sonido melodioso que él no había oído en muchos años. «Así que funcionó», dijo ella, dando un sorbo a su copa. «¿Quieres verlo?». Y le mostró la pantalla del portátil. En la pantalla había un collage de fragmentos de vídeo: Lowell en el restaurante girándose bruscamente hacia un espacio vacío, Lowell corriendo por la cubierta persiguiendo un fantasma invisible, Lowell gritando histéricamente en medio de la pista de baile. ¿Qué? No podía apartar la mirada de la pantalla. «¿Cómo?». «Cámaras en miniatura», explicó Sara. «En pendientes, colgantes, pasadores. Todas mis dobles llevaban una». «Entonces eran reales», murmuró Lowell. «No estaba loco». «No del todo». Sara se encogió de hombros. «Aunque algunas de tus visiones eran pura paranoia, al final incluso me veías donde no estaba». «¿Por qué?». Lowell apartó la mirada de la pantalla con esfuerzo. «¿Por qué lo hiciste? ¿Tú qué crees?». Sara dejó la copa sobre la mesa. 8 años, Lowell. 8 años de insultos, humillaciones, manipulaciones. Hiciste todo lo posible por destruir mi autoestima. Y luego decidiste gastarte mi dinero en un crucero con tu amante. Yo... Lowell abrió la boca, pero no encontró las palabras. «Sí, habría sido más fácil irme», continuó Sara. «Recoger mis cosas y desaparecer. Pero ¿sabes lo que he comprendido? Que nunca te habrías dado cuenta de lo que me has hecho. Simplemente habrías encontrado una nueva víctima, una nueva yegua de cría». Se levantó y se acercó a la mesita donde estaba la carpeta con los documentos. «Por eso he decidido darte una lección que nunca olvidarás», le tendió la carpeta. «Aquí están los papeles del divorcio. Mi abogada ya ha preparado todo lo necesario. Solo tienes que firmarlos». Lowell cogió la carpeta mecánicamente, sin abrirla. «¿Y el vídeo?», preguntó con voz ronca. «¿El vídeo? ¿Se lo vas a enviar a alguien?». Sara sonrió levemente. «Depende de cómo vaya el divorcio. Si cooperas, el vídeo seguirá siendo nuestro pequeño secreto. Si no, tu jefe, tus compañeros, tus padres, todos se enterarán de cómo te has pasado las vacaciones». Lowell abrió la carpeta y hojeó los documentos. Todo era justo. Ella no pedía compensaciones desmesuradas, solo la división equitativa de los bienes. «Solo firma», dijo Sara, «y no volveremos a vernos nunca más». Y él firmó, sin comprobarlo, sin regatear, sin resistirse.
Algo en él se había roto definitivamente en aquel barco, y ahora solo sentía alivio porque todo hubiera terminado. «Ya está», dijo Sara recogiendo los documentos. «Adiós, Lowell». «Espera», dijo él levantando una mirada atormentada. «¿Quiénes son? ¿Esas mujeres?» «Son solo chicas a las que he pagado bien», dijo Sara dirigiéndose hacia la puerta. «Por cierto, me voy a mudar pronto. Tengo un nuevo trabajo». «¿Cuál?» Ironías del destino. Ella se giró en la puerta y su rostro se iluminó con una sonrisa que él no había visto en muchos años. «Voy a ser maquilladora en el Pink Flamingo». 3 meses después, Sara estaba frente al espejo en una sala especialmente equipada del Flamenco Rosa, terminando el complejo maquillaje de Jezabel. «Impresionante», Jezabel contemplaba su rostro transformado. «Para los clientes VIP, a menudo tengo que interpretar a diferentes personajes. Algunas quieren ser secretarias, otras profesoras de colegio. Tu maquillaje me convierte en una persona completamente diferente. Es como magia. Por cierto, desde que trabajas aquí, Ronnie ha subido los precios un 15%, añadió Candy, que había entrado en la habitación. Dice que ahora somos un establecimiento de élite con una imagen profesional. Claro que lo ha subido, dijo Ronnie, que apareció en la puerta con su habitual cigarrillo. ¿Habéis visto la cola de clientes que tenemos ahora? Todos quieren a la chica con el maquillaje característico de Sara. Pasaron a tutearse el día en que Sara se unió oficialmente al equipo de Flamenco Rosa. Ocurrió de forma natural, sin ceremonias. «Es curioso cómo da la vida», dijo Sara, dando los últimos retoques al rostro de Jezabel. «Nunca pensé que encontraría mi vocación ayudando a otras mujeres a crear ilusiones». «En este negocio todos creamos ilusiones, querida», comentó Ronnie con tono filosófico mientras exhalaba el humo. «Solo que tú lo haces con un pincel en lugar de con tu cuerpo. Pero la esencia es la misma, dar a la gente lo que les falta en la vida real». Cuando Jezabel se marchó con un cliente, Sara comenzó a ordenar su lugar de trabajo. Había sido un día largo, 6 clientes, cada uno con sus propios deseos. Pero le gustaba ese trabajo. Le gustaba ver cómo se transformaban los rostros de las chicas bajo sus pinceles, cómo se iluminaban sus ojos con algo nuevo, confianza, fuerza, a veces incluso orgullo. «¿Sabes lo que he notado?», preguntó Ronnie cuando se quedaron solas. «Ya no te pintas los ojos de forma tan agresiva». Sara se miró pensativa en el espejo. Es cierto, su maquillaje era ahora mucho más discreto. Un ligero trazo de delineador, un poco de sombra de ojos, un color de labios natural. «Ya no lo necesito», respondió simplemente. «Antes era mi escudo, una forma de enfrentarme de alguna manera a lo que me hacía Lowell. ¿Y ahora? Ahora soy libre». Sara sonrió a su reflejo. «Y es la mejor sensación del mundo». Se oyeron voces en el pasillo. Las chicas se estaban reuniendo para el turno de tarde. En unos minutos pasarían a ver a Sara para que las ayudara a transformarse, a convertirse en quienes querían que las vieran sus clientes. Ella las haría más brillantes, más seguras, más deseables. Y en ese proceso de transformación encontraba una extraña satisfacción, como si cada vez sanara un poco de su antiguo yo. «Me tengo que ir», dijo Ronnie apagando el cigarrillo. «Un cliente ha pedido 2 rubias en la sala 9. Hay que asegurarse de que todo salga bien». «Ve», asintió Sara. «Yo termino aquí y voy también. Mañana será un día duro». Cuando se cerró la puerta detrás de Ronnie, Sara se miró una vez más en el espejo. En sus ojos ya no había dolor ni amargura, solo la tranquila seguridad de una mujer que por fin había encontrado su lugar en la vida. Se sonrió a sí misma, y era una sonrisa auténtica, como las que no se había regalado a sí misma en muchos años. Sonó el teléfono. Pearl pedía ayuda con el maquillaje urgente de un cliente VIP que había cambiado sus deseos de forma inesperada. Sara cogió la brocha y se dirigió a la puerta. Le esperaba un nuevo cliente, una nueva ilusión, una nueva historia,
y, lo más importante, una nueva vida en la que por fin era dueña de su destino.